En la parsha de esta semana, Parshas Balak, tenemos un intercambio muy interesante entre Balak y Bilam. Balak era el rey de Moab, Bilam era una especie de brujo, hechicero, incluso profeta de las naciones, que entre los dos intentaron maldecir al pueblo judío varias veces. No funcionó, y no solamente no funcionó, sino que se dio vuelta la cuestión, y cuando Bilam intentaba decir maldiciones, le salían solamente bendiciones. Este es el tema general de la parsha de la semana. Hacia el final de la parsha, cuando Bilam ve que ya no hay más nada que hacer, le da una serie de profecías a Balak. Esas profecías que Bilam dice en la parsha de esta semana, de acuerdo a muchos comentaristas, Rashi, por ejemplo, Rambam también trae esta idea, son las profecías más claras y concretas que la Torá escrita da sobre Moshiach, sobre la venida de Moshiach, y sobre la existencia, muchos años después de Balak y Bilam, del rey David Amelech. Entre todas esas profecías que Bilam dice, específicamente hablando sobre Moshiach, dice la Toira, Veyerd mi Yaakov, va a haber un gobernador de Yaakov, o sea, descendiente de Jacob, de la familia de Yaakov, está hablando específicamente de Moshiach, así explica Rashi, Bevid Sarid Meir, y va a destruir el gobierno de la ciudad, que no dice exactamente qué ciudad. El comentario de Onkelos dice Amemaya, la ciudad de los pueblos. Rashi dice que esto se refiere a la ciudad de Edom, o sea, toda la descendencia de Esav, el hermano de Jacob, etcétera, que está representado espiritualmente por Roma. No quiere decir la ciudad de Roma específicamente, sino lo que representa espiritualmente hablando. Ahora bien, cuando Rashi explica cómo va a ser este Veyerd, que viene de la palabra Redía, que significa gobierno, cómo va a ser el gobierno de Mashiach específicamente, Rashi trae un versículo de Salmos, el Salmo 72 dice, Veyerd miyom ad yom, es la misma palabra, va a gobernar desde el mar hasta el mar, minar ad abse yoretz, y desde el río hasta los extremos de la tierra. Veyerd miyom ad yom, del mar al mar. Entonces, de vuelta, ¿cómo es el gobierno de Mashiach? Del mar hasta el mar, y desde el río hasta los extremos de la tierra. Si la idea era decir que Moshiach va a gobernar sobre todo el mundo, pues entonces que diga, al Malchus y al Kol Haaretz, Veyerd al Kol Haaretz, su reinado va a ser sobre toda la tierra, va a gobernar sobre toda la tierra. ¿Por qué tiene que decir desde el mar hasta el mar, desde el Nahar, desde el río, hasta los extremos de la tierra? ¿Qué está tratando de decir la Torá? Sabemos que cada palabra, cada letra, cada coronita de una letra son extremadamente precisas y exactas. Entonces, ¿qué está tratando de decir la Torá con esta expresión? Que el gobierno de Mashiach va a ser del mar al mar y del Nahar, del río, ad abse yoretz, hasta los extremos de la tierra. Una explicación es la siguiente. El Alter Rebbe escribe en el Tanya que cada una de nuestras acciones hoy en día, en la época del Golus, del exilio, preparan el mundo entero para la venida de Mashiach, para las revelaciones especiales, divinas de la época de Mashiach. Ahora bien, esto es algo sencillo, saber que cuando uno se prepara para una cuestión determinada, tiene que prepararse similar a aquella cuestión que está esperando. Un ejemplo sencillo es, si uno tiene que rendir un examen de matemática, pues entonces su preparación va a ser estudiar matemática. No va a ir a estudiar biología para rendir un examen de matemática. Se pasó durante 5 horas estudiando biología, fue al examen de matemática y le fue mal. Obvio que le va a ir mal. No se preparó. Quiere decir que la preparación tiene que ser, en hebreo se dice me'ein, similar al asunto para el cual uno se está preparando. Entonces, si el gobierno de Mashiach va a ser miyom ad yom, del mar hasta el mar, uminar ad abse yoretz, y desde el río hasta los extremos de la tierra, quiere decir que nuestra preparación para revelar la venida de Mashiach pronto en nuestros días tiene que ser de la misma manera, miyom ad yom, del mar al mar, y del río a los extremos de la tierra. Ahora bien, lleva de esto a nosotros, ¿qué quiere decir el mar? ¿Qué quiere decir que hay 2 mares? Porque dice del mar al mar. ¿Y qué es el río? ¿Y cuáles son los extremos de la tierra en nuestro servicio espiritual de todos los días? Que generan esa preparación para la venida de Moshiach y que Moshiach funcione, por así decir, miyom ad yom, del mar al mar y desde el río hasta los extremos de la tierra. Para entender esto, tenemos un paso, un versículo de Zecharia. El versículo de Zecharia dice que, específicamente hablando de Mashiach, que Mashiach va a gobernar, Miyama Kadmoini, van a salir aguas vivas, Miyama Kadmoini, traducción literal, desde el mar de antaño, Adiyamo Aharain, hasta el último mar. Evidentemente hay un mar anterior de antaño, Kadmoin,
primario y un Yam Aharon y un mar último. Espiritualmente hablando, en las fuerzas, en los potenciales del hombre, el primer mar, entre comillas, es la capacidad intelectual de la persona. Se llama Yama Kadmoini. Kadmon es Jochme, sabiduría. La sabiduría es el potencial más elevado que hay en el ser humano. Cuando la persona gobierna en su sabiduría, en su capacidad intelectual, de manera tal que esté absolutamente imbuida, llena de Torah, del estudio de Torah, de la observancia de mitzvot, en términos de conocer cada mitzvah, qué es lo que Hashem quiere de mí en cada mitzvah, tener kavana, tener intención cuando uno cumple esa mitzvah, desde lo más elevado, jochma, sabiduría, pasando por todos los potenciales del alma, hasta llegar, ese sería el Yama Kadmoini, jochma, sabiduría es el mar anterior, primario, hasta llegar a Yama Aharon, hasta el último mar, que esto lo que representa es la capacidad de acción de la persona. No solamente los potenciales intelectuales, no solamente los potenciales emocionales, sino que incluso las acciones de la persona tienen que estar totalmente orientadas hacia Torah y Mitzvot. Entonces, en resumen nada más, estos dos mares lo que representan es la capacidad intelectual de la persona constantemente entregada y abocada a Torah y Mitzvot, la capacidad emocional, es el próximo nivel inferior, digamos, de la persona, el amor a Dios, el temor a Dios, o sea, las emociones totalmente orientadas hacia Dios, hacia Torah y Mitzvot, y la capacidad de acción, realidad, de hacer cosas en el mundo de la persona, también totalmente orientadas hacia Hashem. Esto es mi Yama Diam. Cuando nosotros nos preparamos de esta manera, de vuelta, orientamos todas nuestras capacidades, desde lo más elevado hasta lo más bajo, hacia Dios, entonces esto prepara el mundo para Mashiach, para que Él gobierne mi Yama Diam, del mar hasta el mar. ¿Qué significa Minar Adav Seyaretz? Nahar es el río. La Torah habla, Nar Yoitzem Eiden, hay un río que sale del Eiden. La idea, y del Hashkes Zagan, para regar el jardín. En la Torah está hablando del Gan Eden, del paraíso, etc. Puede ser algo espiritual, puede ser algo material, incluso Ramban, Nachmanides dice que en la tierra hay un Gan Eden, es no solamente espiritual, sino material, pero que no sabemos dónde está. Sea como fuere, la idea es que sale un río y riega el jardín. El jardín representa Afsei Oretz, la tierra representa el mundo entero. En otras palabras, de cada uno de nosotros tiene que salir, por así decir, un nahar, un río de energía positiva, de buenos pensamientos, de buenas acciones, para transformar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, que a veces parece un mundo oscuro y con dificultades y problemáticas, en un gan, en un jardín, a través de regarlo con el agua de la toira, con el agua del conocimiento, del vínculo con Dios, etc. Entonces, cuando nosotros no solamente trabajamos en nuestro interior, Miyom Adiom, desde lo más elevado, espiritualmente hablando, hasta lo más bajo, incluso materialmente hablando, y además, desde nuestro interior sale energía y buenas acciones y buenas, como se dice en castellano en Argentina, buena onda, una cosa así, pero que se traduce en acciones concretas y prácticas hacia el mundo, desde nosotros hacia el mundo, como el Nahar, como el río que sale del Eiden para regar el Gan representa el mundo entero, el universo a nuestro alrededor. Entonces esto prepara el mundo, uno mismo y el mundo a su alrededor, para la venida de Mashiach. Y esto es lo que quiere decir en el pasuk, en el versículo de esta semana, que el gobierno de Mashiach es Miyam Adiam, y va a salir un gobernador de Yaakov para transformar el mundo a nuestro alrededor, para prepararlo para la venida de Mashiach. Y esto lo que quiere decir es que en la práctica, la venida de Mashiach no es solamente algo que, como dice Bilam, incluso en la parcha de esta semana, Erenu, lo veo, pero no ahora. Lo observo y no cerca. Bilam mismo, profetizando sobre Mashiach, está diciendo, ok, va a haber un rey David, va a haber un posterior Mashiach, pero va a ser de acá a un tiempo. No solamente Mashiach, la venida de Mashiach es quién sabe cuándo va a llegar, sino que esto es algo concreto, esto es algo real, está en la Toira, propiamente dicho, en la parsha de esta semana, incluso en la Toira escrita. Dios libre y guarde para aquellos que piensan que lo escrito, sí, lo orán, no, shtusim, pavadas y tonterías, pero incluso está en la Toira escrita la venida, el concepto de la venida de Mashiach, y lo que quiero decir es que de vuelta, no es algo que, bueno, cuando Dios diga vendrá, sino que depende de nosotros. Cuando cada uno de nosotros logramos gobernar de Miyam Adiam, lo más elevado nuestro hasta lo más bajo, y imbuir, llenar, bañar el mundo con Kedusha, con santidad, para transformarlo en el Gan, para revelar que en la práctica el mundo, aún con todas sus dificultades, no deja de ser un Gan, un jardín de Hashem.
entonces no solamente nos preparamos a nosotros, sino que preparamos el mundo entero, y ahí es cuando realmente va a venir Moshiach pronto en nuestros días.